¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de la serie que tanto les gusta a ustedes y que por supuesto nosotros tanto disfrutamos de hacerla. Estamos hablando de Suda al Mundo. En este caso traemos también la parte de Centroamérica y por qué no el día de mañana también cubrir a los norteamericanos, que en este caso serían Estados Unidos y Canadá en Europa, por ejemplo. Podríamos hacerlo tranquilamente, pero por el momento vamos a hablar de uno de los futbolistas que reaccionamos hace cosa de días nada más, que se llama César Yáñez. Un futbolista panameño que la está rompiendo toda, que viene de a poquito creciendo su potencial. Si bien, como lo dije en su momento en el video, no es una joya de 20 años, de 19 años, es un futbolista que está demostrando el nivel que venía teniendo, pero en este caso le están dando más oportunidades y eso es lo bueno del fútbol, y él está pagando con creces, porque le dio la oportunidad a Panamá, demostró el buen pie que tiene y es más, he investigado un poquitito sobre su historia y también cosas que me han dejado ustedes, los sudamericanos, en los comentarios de la reacción, y me dijeron que tenía buen pie porque jugó al fútbol sala y es muy común en Panamá jugar fútbol sala, así que si me estoy equivocando con algo, ya saben, me lo dejan en los comentarios. Pero por eso tiene tan buen pie César Yáñez y por eso es tan buen futbolista con la pelota dominada, por eso tiene pases tan precisos. Y hoy lo vamos a ver porque la rompió en el partido frente a Mensajero, en el que ganó Real Zaragoza 1-0 por lo que es la primera ronda de la Copa del Rey. Así que un buen pasito, que le den minutos, que le den rodaje, en este caso el técnico de Zaragoza, que se venía equivocando para mí. Esperemos que haya visto el video de la reacción en el que le dijimos que le dé más oportunidades, que iba a despertar a Zaragoza. Y lo está haciendo por el momento. Le dieron una chance, la aprovechó y eso es lo importante. Ahora, mientras yo hablo de estas cosas y antes de ver la asistencia magnífica que puso hoy dentro de la cancha, seguramente estarán disfrutando de fondo con el video de las mejores jugadas de él en su trayectoria, en lo que va de trayectoria de su carrera futbolista. Y después vamos a reaccionar juntos a lo que fue el gol. Vamos a hablar un poco sobre este futbolista y cómo fue su año, o sea, desde octubre hasta acá, ¿qué es lo que pasó y qué cambió? Bueno, en octubre tuvo una mala pata, hay que decir la verdad, porque jugó 2 partidos nada más y en esos 2 partidos fue uno de los mejores. ¿Es injusto? Sí, es muy injusto, y nosotros siempre en Sudamérica recalcamos el potencial y por supuesto las buenas actuaciones de los futbolistas sin importar la bandera, porque eso es lo que se tiene que ver en el fútbol. No porque sea argentino o porque sea brasileño hay que darle más oportunidades, no es así. Hay que ver el potencial del futbolista, no hay que verle la bandera. Es así, siempre lo vamos a recalcar y lo vamos a remarcar en Sudamérica porque nos gusta apreciar el buen fútbol a nosotros. No nos fijamos en la bandera de nadie. Y por supuesto, César Yáñez no es la excepción. Hay que verlo como el potencial que tiene como futbolista. Y yo creo que muchas veces no se le da oportunidades por esto que les estoy nombrando, porque no es brasileño, porque no tiene la prensa que tienen los futbolistas brasileños o argentinos. Si quieren también podemos sumar a Argentina, porque es cierto que está en el lote ese de tener más prensa. ¿Por qué? Porque Lionel Messi es uno de los mejores, porque Neymar es uno de los mejores, y bueno, esas cosas que van llevando a que se opaque el buen nivel de muchos futbolistas. Pero bueno, es lindo ver a selecciones como por ejemplo Ecuador, que están saliendo y están demostrando que no tiene que ser así. También Perú, Venezuela, en este caso Panamá también. Es muy lindo ver estas cosas y como les venía comentando, en octubre tuvo un partido el 2 de octubre y el 31 de octubre. El 2 de octubre fue cuando empató 0-0 frente a Real Oviedo. Tuvo un 6,8 de valoración en este partido y tuvo un 88% de precisión de pases. Acuérdense de estas cifras porque son muy buenas. En la mayoría de los partidos no erra más de 3-4 pases. Es muy preciso, le gusta jugar con la pelota dominada y se asocia muy bien con sus compañeros a pesar de que no tiene la constancia y la titularidad que se merece como futbolista. Lo vuelvo a decir porque vale la pena recalcarlo. El 31 de octubre llegó el empate frente al Mirandes. En este caso tuvo también una buena actuación, no tanto en pases porque llegó a un 75% de efectividad, pero tocó poco la pelota.
Porque vuelvo a repetir, 2 o 3 pases por partido erra nada más. En este caso hizo 8 pases y erró 2 nada más. Entonces la baja efectividad se debe a eso, a que tocó y entró poco en rodaje. Y en este caso tuvo 20 minutos nada más. El partido pasado contra el Oviedo habían sido 45, tuvo un periodo de 4 partidos en los que no jugó y apareció de vuelta contra el Mirandés. Y en ese caso, o en Mirandés, porque tiene tilde en la E, así que puede ser Mirandés. En este caso, contra el Mirandés, tuvo 20 minutos nada más de juego, así que muy mala pata. Se comió el banco frente a Burgos, se comió el banco frente a Sporting Gijón, partidos que ganó Zaragoza, así que bien por Zaragoza en ese caso, y llegaron las eliminatorias. En las eliminatorias para mí son un antes y un después en la carrera de César Yanis. Para mí es un antes y un después, ya sea en su rendimiento de acá a lo que queda de año y probablemente lo que va a quedar del 2022, en el que ojalá, Dios quiera, que Panamá llegue al Mundial y pueda disputar un Mundial Yanis y que esté en su mejor nivel, en su mejor versión. Pero bueno, yo creo que esa doble fecha de eliminatorias frente a Honduras en un partido que da vuelta 3-2, o sea, iba perdiendo 2-0 y le da vuelta 3-2 Panamá, que tiene reacción en el canal, por supuesto, marcó un gol, fue una de las figuras del partido, fue extraordinario lo que jugó. Ese partido fue extraordinario, encima entró desde el banco de suplentes, así que un puntazo a favor para César Yanis, que la rompió en ese partido. Después llegó el segundo partido de la doble fecha, en este caso frente a El Salvador. Otra vez arrancó perdiendo 1-0, lo dio vuelta 2-1. No participó en los goles con asistencia o goles, pero sí tuvo un gran partido. Tuvo un excelente partido y me animaría a decir que fue uno de los artífices de esta victoria. Como les dije, por más que no haya sido de vital importancia, siempre es importante tenerlo a la hora de bajar a defender, a la hora de cubrir los espacios, asociándose muy bien con Carrasquilla, que lo dije en la reacción a Yanis, que para mí tiene una muy buena asociación ahí, hay mucha juventud en ese mediocampo, también con Godoy, el capitán, que la rompe toda, pero bueno, ya sería extenderme y hablar de muchos más futbolistas. Y en este caso, el día de hoy le tocó volver, porque después de esos 2 partidos en los que fue figura, uno se preguntaba, che, ¿y cuándo le van a dar la oportunidad en el Zaragoza? ¿Cuándo va a llegar ese momento en el que lo dejen demostrar su nivel y lo dejen también demostrar por qué lo fueron a buscar y por qué se lo llevaron? Porque si es para dejarlo en el banco de suplentes, claramente no lo creemos, porque tiene un potencial tremendo, ya lo dije, y por supuesto tener un futbolista con semejante pie en el banco de suplentes no tiene mucho sentido. Dáselo a otro club que quizás lo va a aprovechar más. Y en este caso perdió contra el Leganés, no tuvo minutos, fue y empató contra el Amorebieta, sí, ese de Amorebieta, empató 1-1, no tuvo minutos tampoco, y hoy en la Copa del Rey, en la primera ronda, que es cuando le iban a dar la oportunidad, no la desaprovechó. No la desaprovechó, jugó un partidazo. Estadísticas de este partido no tengo porque no están cargadas todavía, pero yo quería traer el video y tenía ganas de hacerlo. Y ahora sí vamos a ver juntos lo que fue la asistencia que metió este muchacho. Miren, ahí parado en la pelota parada, linda cancha, la del Mensajero. Y bueno, va a llegar el momento de pie de ángel, el momento de acariciar la pelota y agarrarla con el guante que tiene en ese pie izquierdo, que es terrible. Mira, acá lo ven. Miren cómo levanta la pelota. Le dijo tomá y hacelo básicamente a Clemente, que después cabecea muy bien, es cierto, pero la tenía que soplar nada más. Le dejó la pelota en la cabeza, le dijo quédate quieto que te pega en la cabeza y entra, porque es un centro extraordinario. Cuando la pelota va bajando en diagonal, es que el centro está muy bien tirado. Muy bien tirado. Hay centros que van así, hay centros que van así flotaditos. Este va con una mezcla de rosca y flotadito. O sea, con fuerza cae de golpe la pelota y es letal. Es un centro gol esto. Esto es un centro gol. Son los centro gol. ¿Vieron cuando un jugador tira con rosca el segundo palo para que pique y entre? Bueno, en este caso pasaba eso, pero la tuvo que empujar Clemente. Y es una gran asistencia para redondear un excelente partido por parte de César Yanis, que como les vuelvo a repetir, ojalá empiece a tener más minutos. Ojalá le den lo que merece, que claramente lo está demostrando, y que quizás este fin de semana en la Liga 2 pueda tener más oportunidades y bueno, pueda, aunque sea ingresar unos minutos del banco de suplentes para demostrarle al técnico de Zaragoza
que se está equivocando dejándolo en el banco de suplentes. Pero bueno, Sudamericanos hasta acá, de Sud al Mundo. Me extendí mucho, hice una editorial casi, y obviamente sobre el final llegaba a lo que tenía que llegar, que era la asistencia y el buen partido que hizo. Esto de Sud al Mundo, así que si les gusta y quieren que sigamos con todos los jugadores sudamericanos, de Centroamérica también y de Norteamérica también, ya saben, nos dejan en los comentarios, se suscriben al canal, activan la campanita y como no, nos veremos en un ratito, quizás si algún sudamericano más la rompe, y si no, mañana en un nuevo video. Gracias por estar ahí, síganos en Instagram, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.